De regreso. En otros espacios les hemos platicado de la incidencia delictiva en todo el país y sobre todo en Ciudad y Estado de México, que son las entidades con mayor índice de delincuencia en todo el territorio nacional. De hecho, muchos de los delitos de alto impacto que tienen lugar en el país se cometen en estas dos entidades. Y para platicar un poquito más a fondo de este importante tema, tenemos con nosotros a Leonel Fernández Novelo. Nuestro invitado es miembro del Observatorio Nacional Ciudadano desde el 2015. También es director de incidencia en política pública, donde dirige proyectos sobre rendición de cuentas y registro estadístico de delitos en fiscalías, así como de policía orientada, problemas y justicia cívica. Leonel, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días a ti y a todos los invitados. Gracias, Leonel. Platícanos, por favor, en términos generales, ¿cómo ve la seguridad pública en Ciudad y Estado de México? Son dos de las entidades más relevantes para el tema por tanto el volumen de población que tienen. Entre ambas se conjuntan un porcentaje muy importante de todo el país, aproximadamente 25-30 millones de personas, pero también cuentan con una dinámica delincuencial muy particular. Son dos de las entidades que tienen la mayor cantidad de robos con violencia, robos con transporte público y robos a transeúnte. Sin embargo, entre ellas hay una distancia y una realidad muy distintas. Son fenómenos que se comportan de forma muy separada y podemos observar que hay perspectivas bastante no opuestas, por lo menos muy distantes entre cada una de las dos entidades. Ok. Tienes razón, Ciudad y Estado de México son de las entidades donde más se cometen robos, homicidios y desaparición de personas. Aquí en Entre Diálogos hemos platicado muchísimo de la desaparición forzada de personas en todo el país. Hemos entrevistado incluso a mamis buscadoras y la mayoría de ellas residen en el Estado de México y nos hablan muchísimo de la problemática, de las situaciones tan adversas que pasan, por ejemplo, en fiscalías, en hacer diligencias que tienen la finalidad de rescatar a su ser querido con vida, pero se encuentran con una problemática que es muy difícil superar y precisamente este tipo de cuestiones, tienen lugar en Ciudad y Estado de México. Así que quiero preguntarte en tu concepto, ¿qué políticas es necesario implementar para que esas entidades puedan garantizar la seguridad pública de capitalinos y mexiquenses? Mira, en primer lugar tenemos que fortalecer las policías locales. Parte de lo que vemos de distancia entre ambas entidades es que al menos en la Ciudad de México es una policía, la de la ciudad, que si bien las alcaldías pueden tener cierto control sobre las policías auxiliares, es un solo cuerpo que permite trabajar de forma integral y analizar los problemas individuales y por sector que suceden. Sin embargo, en el Estado de México tenemos una disparidad de capacidades con las policías municipales. Tenemos policías municipales bastante consolidadas, como la policía de Atizapán, como la policía de Naucalpan, pero otras, francamente, en pleno descenso en cuanto a recursos, en cuanto a fortaleza, como la mayoría del noreste del estado y del sureste del estado mismo también. Debemos pensar en que estas políticas tienen que ir dirigidas a mejorar la capacidad de inteligencia de estos policías, a realizar un patrullaje que no sea meramente aleatorio, sino que tenga que ver con la solución de los problemas, es decir, aumentando la prevención, la identificación de problemas previos que generan eventualmente problemáticas más grandes como el crimen organizado, como la creación de cárteles y el fortalecimiento de diversos grupos organizados que pueden empezar a generar extorsión, secuestros, desapariciones, para que el trabajo que realmente tienen las fiscalías y el trabajo de reacción de las policías sea cada vez menor y mucho más enfocado. En efecto, las fiscalías puedan trabajar para investigar estos delitos, pero una vez que ya están disminuidos por estas acciones de prevención. Claro, Leonel. Al principio del programa comentaba que un sector muy importante de madres y padres buscadores quieren hacer una petición a la delincuencia organizada para que paren la comisión de delitos y de esa manera disminuya la desaparición de personas y permitan a su vez a los padres y madres buscadores, porque incluso en México ya tenemos niños y niñas y adolescentes buscadores que les permitan encontrar a su ser querido. Es una petición que platicamos, nos llama mucho la atención porque entonces nosotros vamos a pensar que el Estado mexicano no tiene la capacidad de sacar adelante esta problemática, no tiene entonces la capacidad de garantizar la seguridad pública de todos los mexicanos y de manera muy concreta en relación a Estado y Ciudad de México.
¿crees que estas dos entidades sí tengan la capacidad de sacar adelante por lo menos el delito de desaparición de personas? Vayamos por partes. En el caso de la Ciudad de México no es un delito que se refleje tanto. En la Ciudad de México los delitos que más nos preocupan tienen que ver, como mencionamos, con los robos, con los delitos patrimoniales. Hay un caso importante de secuestro que está empezando a crecer, pero tiene las condiciones del secuestro excesivo, es decir, no hay una desaparición como tal. No vemos hasta ahora que haya una política particular para atacar estos problemas. El jefe de la policía, Omar García Harfuch, se ha dedicado más bien a identificar los cárteles locales, a trabajar con su propia policía y la fiscalía para poder disminuir su capacidad de acción, por lo que hemos visto que han disminuido delitos como la extorsión y como el homicidio. Sin embargo, el Estado de México pues es otra realidad. Es el primer lugar en lo que va del año, por ejemplo, de extorsiones, lo que nos refleja que cada vez hay mucho más presencia de la delincuencia organizada de los cárteles. Y honestamente no vemos que exista una capacidad para poder hacer frente a esta dualidad de realidades que tienen, ¿no? Por un lado, delitos urbanos de municipios como Naucalpan, que tienen una percepción de seguridad de las peores en el país y que está pues dirigida más bien por delitos que son de carácter urbano, que tienen más que ver con robo de transporte, robo con violencia, robo de casa habitación, pero también la realidad de toda la parte sur del estado, donde estamos viendo que están comenzando pues, a aumentar la desaparición en el sur y en el norte del estado. Y pues la Fiscalía se ha visto rebasada con esas dos realidades, ¿no? La cantidad de carpetas de investigación que tienen que atender son mayúsculas y no vemos que exista una capacidad especializada para, como tú mencionas, poder prevenir las desapariciones, entender de dónde están viniendo, pero por el otro lado también poder ayudar a regresar sanos y salvos a los jóvenes que han estado desapareciendo. Sin duda, Leonel, es un problema gravísimo que en verdad nos preocupa muchísimo. La sociedad mexicana ha tomado más conciencia de la gravedad del hecho de que desaparezcan sus seres queridos y que las familias no tengan certeza ni siquiera si se encuentra vivo o no. Y regresando al punto de las policías, ese es otro tema importante que se ha debatido muchísimo aquí en México, de unificar a las policías. En el caso del Estado de México tienes razón, hay policías por cada municipio, hay también una policía estatal, y dentro de cada corporación se dividen, actualmente he visto, por ejemplo, policía de género, policía, bueno, la que conocemos de tránsito, la preventiva, táctica, etcétera, etcétera, etcétera. Estos mandos, obviamente, provocan la corrupción, y son muchísimos los elementos que integran las policías, y quiero preguntarte si la unificación de estas corporaciones sería una manera de acabar con la corrupción en los mandos policíacos. Es una pregunta muy buena y un poco compleja porque no hay una respuesta directa. Si hablamos de la unificación en general de las policías municipales para los estados, te diría que la respuesta es no. Lo que necesitamos es que haya un análisis de las circunstancias de cada una de las zonas para ver cuáles son las condiciones que requieren. Un modelo que podría funcionar es en zonas metropolitanas unificar una policía metropolitana, por ejemplo, ¿no? Que tuvieran trabajos en conjunto, mandos en conjunto y sobre todo inteligencia en común. No vale la pena tener una sola policía estatal que atienda todo el estado, porque como hemos platicado, tiene realidades muy diferentes. No es lo mismo trabajar en Naucalpan o en Ecatepec, que son zonas altamente con mucha población, densamente pobladas, que trabajar en las zonas como la zona del Valle de Bravo, la zona de Iztacalco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante identificar cuáles son las realidades de cada uno de estos casos. Ahora, en términos de las diferentes áreas de policía que están tratando de agregar como policía de prevención, policía de género y ese tipo de circunstancias, la verdad es que toda la policía tendría que trabajar en lo mismo y la especialización debería de venir en función de la realidad y de los casos, no tener grupos separados de la policía. Esto está generando pues precisamente que se desentiendan y está dividiendo la fuerza pública que tiene la policía. Se debería trabajar para que todos los miembros de la policía sean capacitados y sean especializados en estas áreas y en función de la necesidad poderlos obtener y poderlos trabajar. Claro, Leonel, un tema complejo que sin duda vamos a tratar más adelante si nos lo permites. Por el momento el tiempo se nos ha terminado. Agradezco muchísimo tu intervención, tu colaboración para Entre Diálogos, y espero contar contigo para una próxima colaboración.
Por supuesto, Francisco, te agradecemos mucho la invitación. Recuerden visitar nuestra página donde pueden encontrar esta información y todos los análisis del delito que hemos mencionado, onc.org.mx. Claro que sí, Leonel. Muchísimas gracias. Igualmente.